Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a este su canal, El Son Político de Taxco. Hoy, viernes 3 de julio del 2026, vamos a llevar a cabo unos comentarios sobre un personaje muy interesante que incluso estuvo en Taxco, de tal manera de que desde aquí de la ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, vamos a llevar a cabo estos comentarios, y me refiero a Joaquín Fernández de Lizardi, el Periquillo Sarmiento. El pensador mexicano, repito, luchó con su prolífica pluma por delinear el país que estaba naciendo. Y aquí voy a leer una columna que se publicó en el periódico La Jornada el 25 de junio del 2026. La presencia de Lizardi en Taxco coincide con otro luchador, nada más que aquel fue guerrillero, Pedro Asensio de Alquiciras, entre los demás guerrilleros que llevaron a cabo la independencia de México. Solamente que son dos personajes con distinta estrategia, mientras que Lizardi era un intelectual, literato, escritor, periodista, pues Pedro Asensio era un hombre de armas. Muy bien, vamos aquí a leer esto que escribe Felipe Ávila en el periódico La Jornada, que es director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Y dice así: Joaquín Fernández de Lizardi, el pensador mexicano, fue uno de los más importantes personajes de la independencia de México. Consagró su vida a construir una nación libre, independiente, soberana, una nación orgullosa de su pasado, alejada del fanatismo religioso y de los privilegios de las élites que tuvieran en la educación popular gratuita impartida por el Estado, el eje de su transformación, una nación que no excluyera a los grupos marginados, que no permitiera los abusos de las autoridades, que respetara las libertades. El pensador mexicano luchó con su prolífica pluma por delinear el país que estaba naciendo después de superar los 3 siglos de dominio colonial. Fue precursor de la Reforma, condenó la esclavitud, criticó que la religión católica fuera la única permitida, fue partidario de la República y del federalismo y de la democracia. Nació en la Ciudad de México en 1776, estudió filosofía en el Colegio de San Ildefonso, se graduó como bachiller en la Universidad de México, donde cursó teología, carrera que no pudo terminar por falta de recursos económicos. Cuando estalló el movimiento de independencia, Lizardi se comprometió en cuerpo y alma con la lucha insurgente. Formó parte del Ejército Libertador, pero su contribución mayor fue como periodista y escritor. En 1812 creó el periódico El Pensador Mexicano. Por eso se le decía que era el pensador mexicano, por su periódico.
uno de los más importantes de la causa independentista. Desde sus páginas divulgó el pensamiento libertario y atacó el régimen colonial. En el número 5 escribió, y entre comillas, a pesar de los soberanos, no hay nación que haya tenido más mal gobierno que la nuestra, ni vasallos que hayan sufrido más rigurosamente las cadenas de la arbitrariedad. Habéis talado nuestros campos, quemado nuestros pueblos, sacrificado a nuestros hijos y cultivado la cizaña en este continente. El gobierno de España en América ha sido el más pernicioso. Y sigue, el gobierno virreinal vio en las páginas del periódico uno de sus principales enemigos. Lizardi fue encarcelado en diciembre de 1812. Al salir de prisión, 7 meses después, continuó publicando El Pensador Mexicano. Ahí defendió la educación gratuita en 1814, culpó al clero del atraso educativo, propuso crear más escuelas, pagarle salarios justos a los maestros, incluir la educación física, prohibir los castigos, y para resolver que muchos niños no podían estudiar por falta de recursos económicos, planteó que la educación debía ser gratuita y que debía regalar los uniformes a los estudiantes. Lizardi publicó en 1816 El Periquillo Sarmiento, novela popular pionera de la literatura mexicana, que aparecía por capítulos en 2 entregas semanales. Esa novela de carácter costumbrista fue muy popular. Cuando iba a publicar el número 4, en el que condenaba la esclavitud, el virrey la prohibió. El Periquillo fue la novela más importante en esta época de transición en la que surgió la nación mexicana. Uno de nuestros mejores escritores del siglo XIX, Ignacio Manuel Altamirano, subrayó sus virtudes y entre comillas dijo: el pensador penetró con su héroe a todas partes para examinar las virtudes y los vicios de la sociedad mexicana y para pintarla como era ella a principios de ese siglo, en un cuadro palpitante lleno de verdad. Y sigue, el pensador vivía en una época de fanatismo y de suspicacia. Cualquier idea de libertad, cualquier pensamiento de innovación costaba caro. Era el tiempo todavía de los virreyes y de la Inquisición, y sin embargo su novela es una sátira terrible contra aquella sociedad atrasada e ignorante, contra aquel fanatismo, contra aquella esclavitud, contra aquella degradación del pueblo, contra aquella educación viciosa y enfermiza, contra aquellos vicios que hubiera consumido la savia de esta nación joven, si no hubiera venido a vigorizarla el sacudimiento de la revolución de independencia, por supuesto. La labor periodística y literaria de Lizardi no tenía descanso. En sus numerosas obras encontramos una crónica de los últimos años de la sociedad colonial y el surgimiento de una identidad nacional asentada en los principios de libertad, igualdad, justicia, soberanía y de rescate de la comunidad, de la vida cotidiana y las costumbres de los sectores populares. Fue objeto de una persecución tenaz por el gobierno colonial, sufrió varios encarcelamientos. La Iglesia lo excomulgó en 1822 por sus posturas contra los privilegios
y la influencia nociva del clero. Había escrito que los canónigos, entre comillas, bien entrecomillado, no eran de institución divina, ni útiles a la iglesia, y perjudiciales al Estado por las cuantiosas rentas que se absorbían, rentas que estarían mejor empleadas y con más agrado a Dios en fomentar escuelas y casas de beneficencia, hospitales e industrias, que en sostener magníficas habitaciones, dorados coches y un exceso de lujo, entre comillas también. El pretexto fue un folleto en el que defendía a la francmasonería y criticaba dos bulas papales. La institución eclesiástica calificó este folleto como herético, escandaloso, ofensivo, de oídos piadosos, temerario, injurioso a la autoridad, tanto civiles como eclesiásticas. El canónigo de la Catedral Metropolitana, el Arzobispo de México, fijaron en todas las iglesias un cartelón que decía, entrecomillado: tengan por público excomulgado a Joaquín Fernández de Elizalde, conocido como el Pensador Mexicano. A pesar de los problemas que le acarreó la excomunión, pues era insultado, atacado en la calle, mantuvo una postura en favor de una reforma que pusiera límites al clero, que acabara con la intolerancia religiosa, postulados liberales que fueron continuados por Gómez Farías y por la generación de la Reforma. La Nueva República lo reconoció como uno de sus próceres. El presidente Guadalupe Victoria lo nombró director de la Gaceta del Gobierno. El Pensador Mexicano falleció en la Ciudad de México el 27 de junio de 1827. Cabe decir al respecto de que aquí hice un breve apunte que dice así, porque estuvo en Taxco Lizardi. Joaquín Fernández de Elizalde en Taxco. Este personaje llegó a la ciudad de Taxco nombrado por el virrey Francisco Javier Venegas como teniente de justicia aquí en la ciudad de Taxco. El día 5 de octubre de 1810 estalló el pronunciamiento de independencia en Tepecuacuilco. Al conocerse este acontecimiento en Taxco, varias familias pudientes abandonaron el pueblo. Entre estas familias estaba el subdelegado de la ciudad, Manuel Villegas Bustamante. En estos momentos difíciles se encontraba un periodista y escritor conocido como el Periquillo Sarmiento, que se desempeñaba como un modesto puesto burocrático del gobierno virreinal, ante lo cual la población recurrió a él, quien era en este momento el único funcionario del virrey para que se hiciera cargo de la defensa del Real de Minas, o sea, Taxco. Joaquín Fernández de Elizalde, quien de hecho tuvo que asumir el mando, ya que se desempeñaba como teniente de justicia del virrey, tenía que asumir la función de alcalde mayor. Intentó realizar las primeras acciones de defensa de la ciudad, pero los voluntarios eran muy pocos. Quedó desalentado el Periquillo Sarmiento. En realidad no pudo defender la ciudad, por lo que se vio obligado, ante la gran presión de los insurgentes, a entregar la ciudad de Taxco a los rebeldes insurgentes en 1811. Estos son los comentarios de este gran personaje. Yo he leído unos 2 libros de este Periquillo Sarmiento, precisamente el libro del Periquillo Sarmiento, y también he leído otro libro que titula Los paseos con la verdad, algo así se llama, Los paseos con la verdad. Es necesario
paisanas y paisanos, conocer la historia de Taxco, porque es penoso que siendo tasqueños, vivir en Taxco ya casi toda una vida y que desconozcamos los elementos más necesarios para poder formarnos un criterio de cómo se llevó esa primera transformación que costó muchas vidas, pero que con Miguel Hidalgo proclamando el grito de independencia allá en Querétaro, pues al poco tiempo declaró abolida la esclavitud y procedió a entregar tierras a los indígenas que estaban desposeídos de sus tierras porque se las habían quitado los españoles. De esa manera es mi intención de contribuir a la cultura histórica de aquí de Taxco, porque es deber nuestro. Se van a llevar a cabo ya los 500, ¿cuántos años, Apolo? 500 años. 500 años de surgimiento de Taxco, y mucha gente no sabe nada de la historia de Taxco. Es lamentable, la verdad, lamentable. Los invito a que se interesen por conocer la historia de la Revolución de Independencia aquí en Taxco, Tepecuacuilco, allá en Querétaro, donde la vez pasada dije que la conspiración, dije de Guanajuato, no, la conspiración de Querétaro, y por otra parte la conspiración en 1809 de Valladolid, Michoacán. Paisanas y paisanos, pues son mis comentarios, espero haber contribuido en algo conociendo la historia de Taxco, y no sin antes seguir promoviendo las crónicas plasmadas en este libro, Crónicas de Taxco. Yo repito, no les ofrezco una mercancía, yo les ofrezco un contenido de la microhistoria de aquí de Taxco. Si estamos conociendo la historia del pasado, vamos a conocer la historia a través de las crónicas de lo más reciente en Taxco, en este libro a partir de mediados de los años 50. Paisanas y paisanos, pues son los comentarios del profe Alanís desde Taxco de Alarcón, Guerrero, y en los controles técnicos me apoya mi hijo Apolo Iván. Muy buenas noches, compártanme y nos veremos próximamente.